Amén, amén. Le damos la alabanza, la gloria, la honra al Señor por permitirnos compartir en esta noche su palabra. Como ustedes me han escuchado en otras ocasiones, Dios no se queda sin recursos, Él siempre tiene una alternativa, Él nunca es sorprendido. Siempre hay solución en manos del Señor. Y lo hacemos con gusto, con temor reverente, con mucha alegría y con expectativa santa. Y esta noche vamos a traer una nota, un mensaje corto, obviamente por el tiempo, bajo el título Lo bueno, lo recto y lo verdadero. Lo bueno, lo recto y lo verdadero. Alguien diría eso tiene como título de una película. No, no, no. Lo bueno, lo recto y lo verdadero. Si ustedes me acompañan al Antiguo Testamento, allá por Segunda de Crónicas, capítulo 31, se está hablando del rey Ezequías. De hecho, el rey Ezequías, por lo menos en Crónicas, cobija la escritura del capítulo 29, 30, 31 y 32 a relatar lo que sucedió en el reinado de Ezequías, lo que este hombre hizo y representó para el pueblo de Israel en manos del Señor. De tal manera que ahí en el capítulo 31, a la altura del verso 20 y 21, la escritura dice en estos términos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 20 y 21, así. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Amén. Dice ahí en el verso 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. Es muy interesante la manera como la escritura habla de Ezequías acá. Recordemos que cuando hablamos de los reyes de Israel, o lo que relata la escritura en Crónicas y Reyes básicamente, hay que tomarlo después de Salomón. Al morir Salomón, ese reino que había unificado David, que administró sabiamente Salomón y fue altamente prosperado, lo recibió su hijo Roboam. Y Roboam era un muchacho, por decirlo de una manera amable, inexperto y muy jovial. Sus decisiones produjeron la división en dos reinos. Y eso estaba establecido proféticamente. Al dividirse el reino, por lo jovial e imprudente de Roboam, al norte quedaron 10 tribus, llamado Reino de Israel, y al sur 2 tribus, Judá y Benjamín, denominado el Reino de Judá. Así quedó dividido el reino que había unificado David. En particular, Ezequías reinó en Judá durante 29 años. Cronológicamente hablando, estamos citando del año 726 al 697 a.C. 726 al 697 a.C. Y definitivamente la palabra, la escritura, la Biblia, exalta en gran manera las virtudes espirituales de Ezequías. Y destaca su gobierno como un total contraste con lo que fue Acaz, su padre, que fue un pésimo gobierno. La palabra enfatiza bastante sobre el reinado de Ezequías y es un extraordinario ejemplo de temor a Dios, de obediencia y también de errores humanos. Y es bueno leerlo. Le recomiendo que lo haga.
Este hombre le sirvió bien al Señor. ¿Qué fue lo que más se destacó de Ezequías? Él empezó a los 25 años de edad. Duró 29. Y esos 29 incluyen los 15 años que Dios le añadió cuando él se arrepintió y le lloró a Dios. Él empezó a reinar y durante su reinado él tuvo que conocer lo que fue la caída de Samaria en el 722 antes de Jesucristo. Y cómo aquellas 10 tribus se fueron, se las llevaron cautivas. Y debió ser muy lamentable para él ver cómo sucedía esto con el pueblo de Dios. La palabra lo destaca, los teólogos lo hablan así, como el mejor rey del reino del sur. Y es muy meritorio ante Dios y un gran ejemplo para nosotros. En 2 de Reyes 18:5, hablando de Ezequías, dice esto. Y estos pasajes que estamos leyendo, de verdad que es interesante tomarlos en cuenta porque marcan una referencia de lo que debe ser la conducta del creyente. Hoy día, actualmente, para estos tiempos, 2700 años después, escúchese bien, 2700 años después, estos hechos y ejemplos están vigentes en lo espiritual para ti y para mí. Segunda de Reyes 18:5 dice la escritura: en Jehová Dios de Israel, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Pienses en esto, dimensiónese esto, para que la escritura se refiera a este hombre en esos términos, es porque realmente fue un buen hombre en lo que Dios dispuso. Con aciertos y desaciertos, con errores y no errores, con las flaquezas propias de los hombres, pero ante todo temeroso de Dios, obediente a Dios. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿En quién tenemos puesta nuestra esperanza? Vale la pena preguntarse. Su padre Acaz no hizo lo bueno. O sea que tenía una referencia paterna no envidiable y nada digna de imitar. Pero siendo él un hombre considerado en esos términos, ni antes de él hubo, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Su hijo Manasés hizo lo malo y fue un rey terrible durante los 55 años que gobernó. Su hijo no siguió el ejemplo. Para Ezequías, siendo un rey con responsabilidad política, social, militar, económica y espiritual, no olvidemos que estamos hablando del pueblo de Dios, de la tierra de Dios, de los reyes que Dios dispuso. Por tanto, Dios estaba allí, atento a las acciones del rey. Pero para Ezequías prevaleció lo espiritual sobre lo político. En ese entonces Judá en lo espiritual estaba arruinado y totalmente distanciado de Dios. Consecuencia de Acaz. Acaz había conducido a la nación al abismo. Y Ezequías vino como un refrigerio a levantar a la nación.
Es como aquella luz que llega en medio de las tinieblas, o esa mano que se extiende en medio de la agonía y te sostiene y te levanta. Cuando escuchas una voz de aliento y ves una luz de esperanza. Eso fue Ezequías para Judá, para todo el pueblo de Dios. Lo que puede suceder con cualquiera de nosotros hoy, en el lugar donde Dios nos manda. Fue un gran reformador. Él recibió el trono en el momento oportuno. Dios nunca llega tarde. Dios siempre será oportuno. Y escuchemos bien esto. Dios nunca llega tarde, ni antes ni después. Llega en el momento justo. Él fue puesto como rey en el momento oportuno para mostrarse como un gran reformador de la mano del Señor. Su primera acción consistió en limpiar la casa de Dios. Abrió sus puertas que habían permanecido cerradas durante el reinado de Acaz. Restableció la celebración de la Pascua para todo Israel. Reorganizó todo el sistema sacerdotal y levítico para el ministerio en el templo. Eso es de orden espiritual. ¿Cuál es la prioridad para ti y para mí? Para Ezequías fue Dios. Obedecer a Dios. Seguir la conducta que Dios determinaba. Hacer caso a lo que Dios estableció. Esa fue la prioridad de Ezequías. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Él caminó siempre ante Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y esto califica, pondera en gran medida su ministerio, su reinado, su vida. ¿Te gustaría que tu epitafio dijera: este hombre en vida hizo lo recto ante los ojos del Señor? A mí sí me gustaría que escribieran eso, porque mi testimonio lo ratifica. Que debería ser así con todo creyente, ¿no? Pero no creo que de todo creyente se pueda escribir de tal manera. En 2 de Reyes 18:3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, siguiendo el ejemplo de David. Y en 2 de Reyes 23 dice, 2 de Reyes 23 dice: te ruego, oh Jehová, cuando él le clamaba al Señor, porque ya le habían dicho que iba a morir. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, le lloró al Señor. Fue cuando Dios le concedió 15 años más. Y esos ejemplos de Ezequías, esos ejemplos de este hombre, repercutieron grandemente en Pablo, en los apóstoles, en los padres de la iglesia, y deberían repercutir duramente en nuestros corazones en estos tiempos, en el corazón de la iglesia. Pablo escribió en 2 Corintios 2:17 esto. 2 Corintios 2:17, Pablo escribió lo siguiente: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No falseamos la palabra. No nos beneficiamos de la palabra en lo económico, asaltando la fe de los demás. No, nos gozamos viviendo la palabra, testificando del Señor y hablando del Evangelio. Y Pablo, en 2 Corintios 4:2, habla en estos términos. Y es fabuloso como Pablo enfoca esto. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso,
no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es vivir la sana doctrina. Es testificar en la verdad, por la verdad y para la verdad. Es caminar con el temor reverente al Dios de los cielos. Es caminar con la frente erguida, porque no hay vergüenza en nuestro rostro, ni habrá un dedo que nos pueda señalar. Y si alguien se atreve a hablar o a señalarnos, mentira es, y Dios se encarga de ellos. En 2 Corintios 12, 19, Pablo habla así. 2 Corintios 12, 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo, muy amados, para vuestra edificación. No nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de testificar de Cristo, no nos avergonzamos de seguir a Dios, no nos avergonzamos de decir que amamos a Dios, no nos avergonzamos de decir que somos creyentes, no nos avergonzamos de decir que somos cristianos, no nos avergonzamos de decir que Dios nos salvó. Y somos respetuosos de Él. Somos temerosos de Él. Orgullosamente sus ministros. Orgullosamente sus hijos. Somos sus enviados. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Ezequiel dice, hizo lo recto ante los ojos. Y ahí en 31, 20, 21 dice, hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero. Lo bueno, lo recto y lo verdadero. Es interesante entender que cuando hablamos de lo bueno, lo recto y lo verdadero, todos coincidimos, de alguna forma, coincidimos en qué es lo apropiado. Que Dios lo destaca, lo acepta. Pablo, en Colosenses 3:17 escribe esto. Atentos. En Colosenses 3:17 Pablo escribe lo siguiente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Y adicional, Pablo en Colosenses 3, 23, 25 dice esto, que todos nosotros sabemos, pero no podemos memorizarlo y dejarlo ahí como un ejercicio intelectual de memorización, sino debe ser un rema en nuestra vida para vivirlo. Dice Colosenses 3, 23, 25, y eso es lo que Pablo coloca en el Nuevo Testamento, refiriéndose también a lo que Ezequías registra ya en Crónicas. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ezequías, en todo lo que emprendió, lo hizo en el nombre del Señor, temeroso de Dios, por amor a Dios, con todo su corazón. Y fue prosperado porque puso a Dios primero en todo y para todo. El autor de Segunda de Reyes afirma que Ezequías puso su esperanza en Jehová, Dios de Israel. Jehová estaba con él y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Esto lo dice Segunda de Reyes 18, 5 al 7, así lo dice. Segunda de Reyes 18, 5 al 7, así lo dice. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Lo repito,
porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Lo vuelvo a citar, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Y lo recalco, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Esto es obedeció. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. No concilió con el pecado. No negoció con el pecado. No tomó tinto con el pecado. Rechazó al pecado. Siguió a Dios fielmente. Lo bueno, lo recto, lo verdadero. ¿Qué fue lo bueno que hizo Ezequías? ¿Qué fue lo bueno que hizo Ezequías? Número uno. ¿Qué fue lo bueno? Reconocer el pecado del pueblo. El pueblo se rebeló. Ahí en 2 Crónicas 29, 6 y 7 dice así. 2 Crónicas 29, 6 y 7 dice así. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y devolvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Le dieron la espalda a Dios. Y Él lo reconoce. Y aunque habían sido sus padres, Él como rey tenía una responsabilidad por ser cabeza del pueblo, por tener esa posición establecida por Dios. Lo reconoce. Y eso fue lo bueno. ¿Qué fue lo recto de Ezequías? Asumir su liderazgo, aceptando su responsabilidad y actuando según su condición y posición. No se amilanó. Tuvo dignidad, carácter, el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Tuvo esa determinación, tuvo ese denuedo, tuvo esa firmeza para asumir su posición y direccionar al pueblo hacia Dios. Que es lo que debe hacer todo sacerdote en su casa y todo creyente donde esté, con posición de liderazgo e influencia espiritual. Ahí en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo 29, 10 y 11 dice así. 29, 10 y 11 dice así, escuchemos con atención. Ahora pues, yo he determinado, dice Ezequías, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Él lideró para una reconciliación plena con Dios. Tal vez tú y yo estemos en posiciones de liderazgo para conducir a otros a reconciliarse con Dios. Por eso tenemos el ministerio de la reconciliación y contamos con el apoyo del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo verdadero? Justamente, invitar y conducir al pueblo a la consagración, alabando y adorando, siendo ejemplo de ello. Ojo, lo verdadero de Ezequías fue invitar, influenciar, ordenar, conducir al pueblo a la consagración, al arrepentimiento, a la consagración, a alabar y a adorar. Y él mismo fue ejemplo de ello. Ahí en los versos 24 al 30 del capítulo 29 dice así, 24 al 30. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así, aleluya. Y los sacerdotes, están hablando del holocausto, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandato de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová
por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Aleluya. Amén. Lo bueno, lo recto y lo verdadero. ¿Estamos haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero? Pregúntate eso. Y que el Espíritu Santo te permita tener la respuesta apropiada. Pero definitivamente debemos caminar en lo bueno, lo recto y lo verdadero, para agradar a nuestro Dios. Porque si le amamos, caminamos en lo bueno, lo recto y lo verdadero, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén. Amén.